La siguiente es una producción de 360podcast.sv. Diana Verónica y Tony, la entrevista se sube todos los días a 360podcast.sv, el primer hub de podcast en El Salvador. O puedes volver a escucharla por Spotify, Apple Podcast, Amazon Music, YouTube Music o TuneIn. Dale clic a la campanita para que recibas la notificación. Este día en el Corre de la Mañana le damos la bienvenida a nuestro buen amigo, abogado de la República, conductor de la entrevista Pulso Ciudadano de canales 19 y 21. Y ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? ¿Qué arruinaste? El cable. Ya te van a... Se está peleando con los audífonos. A ver, aquí te vienen a ayudar, no te preocupes. Ah, es que el cable se... ¿Qué pasó, Julio? Mejor arriba. ¿Qué tal? Bienvenido. No, y como le cuesta agacharse, no podía sacar pues sí, el cable de la rueda de la silla. Vaya a ser que no me levante. Hey, bienvenido, qué gusto verte. No, Gracias, Tony. Julio, gracias por estar con nosotros. Ya teníamos días de no Sí, hablar. pero y te reafirmo lo que te dijimos antes de la pausa. Varios oyentes pidieron que te invitáramos para platicar de lo que está pasando. Y gracias por estar aquí. De lo más reciente es que el fin de semana varios diputados del partido Nuevas Ideas han hecho públicos los listados de sus equipos de trabajo, incluyendo nombres, cargos, salarios, como respuesta a más de un mes de críticas a la Asamblea Legislativa tras la confirmación de que los diputados de todos los partidos tienen asignados fondos para la contratación de personal, pese a que lo negaban en la legislatura anterior. Ahora, hay que decir que esto así ha sido en la Asamblea Legislativa, ¿verdad? Esto es, a ver, no quisiera decirle la llamada práctica, sino que el funcionamiento de las diferentes fracciones establece que la Junta Directiva determina la cantidad de fondos que va a tener cada uno de los miembros de la Asamblea Legislativa. ¿Por qué? Porque la Junta Directiva es quien administra la Asamblea Legislativa, Julio. Entonces yo creo que eso hay que aclararlo, ¿verdad? Que eso no es de ahora. Cosas que a mí no me quedan claro. Y para empezar ahí, por ejemplo, dice Claudia Ortiz que a ella le mostraron el acuerdo. Pero eso es algo que te tienen que... así es. O sea, ella debería tener un papel. Ella dice que le prohibieron tomarle fotos. Es lo que ha dicho ella. A ver, nadie puede alegar ignorancia de la ley, mucho menos los que decimos que somos abogados. Es decir, la formalidad en todo esto reviste una especie de necesidad. Mientras no haya un acuerdo firmado por la mayoría de la Junta Directiva, simplemente se convierte en pura especulación. ¿Me explico? Hasta que a ti no te notifican el acuerdo de la asignación presupuestaria, hasta entonces no puedes estar hablando. Pero de hecho hay una asignación presupuestaria. El que lo dio a conocer fue el presidente de la República, que era de $14,500. Es correcto, sí, pero estás hablando entre 20. De 20 a 14 había una diferencia sustancial de 6,000. Yo creo que en este tema ha habido mucha especulación y desinformación en cuanto al tratamiento que se le ha estado. Diana lo planteaba muy bien. Esto no es nuevo. Todas las asambleas legislativas han funcionado exactamente igual con respecto a la asignación de los recursos. ¿Me explico? Entonces creo que el error para mí fue haberse esperado tanto tiempo para mostrar en dónde habías invertido, porque empezaron esa especulación que a nada bueno les ha llevado, y esto va a traer un costo en un momento determinado. Pero ¿quién debería de haber aclarado esa situación desde un inicio, Julio? Porque la asignación presupuestaria a cada fracción legislativa, eso es parte de la vida del órgano legislativo, pues no es nada nuevo. Y la asignación para cada diputado, producto de que la tiene la fracción, tampoco. Entonces, ¿quién debería de haber aclarado cómo funciona el órgano legislativo? Yo creo que hay varios niveles. Uno, tampoco participo de que ha habido un ataque directo al presidente de la Asamblea Legislativa, y el presidente es el diputado presidente, el representante de la Asamblea, pero el acuerdo de Junta es un órgano colegiado y debe ser la Junta Directiva la que responda, no solo una persona.
Y con esto no estoy tratando de defender, ni mucho menos. Sino que aclarar cómo funcionan las cosas. Es decir, la Asamblea Legislativa es un órgano colegiado donde las decisiones se toman por mayoría, pero es un acuerdo de junta directiva, no es un acuerdo de una persona. Es la junta directiva la que acuerda, sesiona, vota y emite. Esa es lo tradicional que debería ser. Hay un segundo, los propios partidos políticos tuvieron que transparentar también, si el diputado y finalmente los diputados. Pero si el diputado no sale a aclarar, debió haber sido la fracción política la que obligara a sus diputados a que lo transparentara y en todo caso, si no, el partido político asumir la posición. Okay. Pero esto lo conocemos a través de un grupo de hackers. Claro. ¿Verdad? Lo cual dice mucho de la importancia de la transparencia, Julio. O sea, de que la población esté informada, pues, y que no, haya reservas y todo eso. Creo que la parte mediática jugó un papel muy importante también en la presión social, ¿verdad? Y eso hay que dejarlo. Pero más allá del manejo, hay que tenerlo muy claro. El presidente de la República, en el mensaje que da, fue contundente. Creo de que hay que esperar que esto evolucione, que se siga su camino y al final de esto va a haber un resultado, ¿verdad? Pero ahorita, mientras no haya algo que desvirtúe lo que cada uno de estos diputados, Arena, PCN, PDC, Nuevas Ideas han presentado, tenés que darlo por válido. No hay contra qué confrontarlo. Por lo tanto, habrá que esperar que esto termine en un momento determinado. ¿Termina en qué sentido, Julio? En que si le diste validez o no le diste validez a los documentos que cada diputado ha estado presentando. Ajá, si es fiel la información, no. Es lo que tú yo dices. No te puedo porque sería especular, no sé contra qué poderlo confrontar. Me explico, ahorita tengo que darle validez a lo que han dado. Cada uno de los diputados. Ahora, otro cuestionamiento que he visto yo de parte de la audiencia es quiénes son las personas y los cargos que ejercen, porque al final es, bueno, ¿y qué es lo que necesita un diputado para ejercer su función? Bueno, lo que pasa es que hay perfiles que tú debes de tener de acorde a la plaza. Tú no vas a poner en una plaza jurídica a alguien que no tenga un estudio jurídico. Ahora, estas no son plazas, ojo, no son plazas institucionales, donde hay todo un manual de descripción de puestos, donde hay todo, dijéramos, un formato, un perfil del puesto. Estas son personas que llegan con un personal de confianza con los diputados y se van con los diputados. Hay gente que le quiere un perfil diferente. Yo quiero un desarrollo más territorial. Yo quiero a una persona versada, dijéramos, en municipalismo. Quiero una persona asesora desde el punto de vista legal, aunque tenga un institucional. Yo también me gustaría escuchar al que yo le tengo confianza. Entonces, es perfectamente válido, entonces. Es válido para mí si el perfil reúne lo que tú estás planteando. O sea, no es que yo voy a nombrar en una plaza a una persona que jurídicamente no es la que sea la idónea para eso. Entonces, y eso no solo ha sido, todas las legislaturas los han tenido. Creo que esa libertad tan grande que para esa discrecionalidad es lo que los ha llevado a este momento. Julio, yo me recuerdo, y esto lo conversamos, Tony, en entrevistas anteriores, hace como unos 6 años, 7 años, se presentó una propuesta de ley para que las personas que estuvieran en la administración pública cumplieran con los requisitos o las competencias, como le llaman ahora, para el perfil del puesto. De manera que estuvieran en las diferentes instituciones del Estado las personas correctas, en el puesto correcto, para ejercer una función correcta, que al final fuera de beneficio porque se estaban cumpliendo los planes de trabajo y segundo, transparencia e idoneidad. Tú te estás refiriendo a la ley de la función pública. Sí, te recuerda que que le cambiaron de función a servicio público. Para que un motorista de la Corte Suprema de Justicia tenga, digamos, un piso y un techo de su salario y que sea similar en todo, con el de la asamblea, con el de... Ahora, lo que pasa es que en la administración pública es muy difícil establecer una homogeneidad en los
presupuestos, es decir, hay gente que tiene más riesgo que otra. Sí comparto de que la idoneidad para el puesto tiene que estar adecuado a la plaza. La plaza tiene un perfil, vos decís motorista, pero ¿por qué vas a tener motorista 1, motorista 2, motorista 3 o motorista 4 dentro del mismo rango? Por la antigüedad, por los años, por la experiencia que ha tenido, los accidentes que no ha tenido en su ejercicio. Es decir, yo comparto con Diana cuando te dice, bueno, debe haber una ley macro que regule y limite la discrecionalidad de los funcionarios. Aquí estás agarrando ahorita al órgano legislativo, porque fue el que se puso de pecho de primero, pero aquí hay que revisar el órgano jurisdiccional, al cual le agregás el 10%, por lo menos el 6% del presupuesto general es asignado al órgano judicial. ¿Me explico? Ahí hay que decirlo con toda la propiedad. Hay gente que gana más que un médico en el Seguro Social. Esa dualidad no puede existir dentro del mismo Estado. Entonces creo que la ley de la función pública debe de regular y por lo menos establecer el marco y que cada uno se dé, ¿verdad? Esa ley al final no fue aprobada, no me recuerdo, ¿verdad? No fue una propuesta, pero creo que no hoy fue lo va aprobada. a retomar. Creo que debe retomarse para revisar los órganos del Estado. Si tú revisas la Asamblea Legislativa, apenas es el 3% del presupuesto general de la Nación. Está hablando de 56 millones de dólares. dólares. Lo que pasa es que es muy expuesto el trabajo. Claro. Si alguien, y hay que decirlo, a pesar de que con todo lo que... Si alguien se ve, dijéramos, en la opinión pública, en vitrina, es la Asamblea Legislativa. Para mí es el órgano que más es escrutado, dijéramos, por la población, por toda la gente. Ahí están. Un estudio que hizo el doctor Oscar Picardo, le enviamos un saludo, se publicó el viernes o sábado, y decía que 5 de cada 10 personas encuestadas tenían una opinión negativa. Ahora, después de esta filtración de los diputados de la Asamblea Legislativa. Y venía de tener 7.5, la Asamblea Legislativa había sido de las mejores evaluadas, aún en las mismas encuestas. Por supuesto que un daño ha habido, lógicamente esto, pero insisto, es un tema que genera mucha especulación porque no tenés contra qué poder, aquí estás ocupando más el sentido común que otra cosa. Alguien decía, bueno, ahorita para septiembre tienen que presentar el presupuesto general de la Nación del 2025 y que ahí hay una oportunidad de ver un cambio, una modificación o algo. A ver, lo que pasa es que quien fiscaliza, una cosa es el presupuesto y otra es la ejecución presupuestaria. Quien fiscaliza la ejecución presupuestaria de la Asamblea es la Corte de Cuentas. Primero hay que esperar que la Corte de Cuentas emita una opinión con respecto a que lo que pasó. Hasta entonces no vamos a poder dilucidar si efectivamente se cumplieron los perfiles, si efectivamente la plaza responde al salario que estaba devengando, si todo lo que se dijo en las redes sociales es correcto o no. Eso es vital, es prioridad 1, esperar que la Corte de Cuentas emita el informe correspondiente. Y con respecto a tu pregunta, el hecho de que venga el presupuesto, ahí la Asamblea puede, porque a ella misma le toca aprobar el presupuesto. Ella misma se autoaprueba, por eso se le conoce como el primer órgano del Estado, aunque a muchos no les gusta que darle ese calificativo. Creo que ahí pueden tener la oportunidad para ver la racionalidad del gasto. Es que tampoco podés satanizar el tema de los asesores, tampoco podés satanizar el tema de la cantidad de asignación. El tema es a quién se le asigna, cuál es el perfil de la gente de mi asesora, ¿me explico? Y no verlo en el sentido puramente que todo esto, pues dejémoslo sin nada. Si no, bastaría y sobra con que le quite mejor todo el presupuesto y ahí se acabaría el problema. Sí, o sea, no se trata de cuántas personas tengo contratadas, Julio. Se trata de cómo se utilizan los fondos y cuál es la labor que estas personas realizan y sobre todo cuáles son los resultados de la labor de estas personas. Por ejemplo, leí una crítica, alguien decía que una de las justificaciones o que veía dentro de las planillas alguien que hace trabajo territorial. ¿Sí? Entonces dice, el trabajo territorial es eminentemente partidario,
¿por qué tiene que estar siendo No financiado? necesariamente, No, Tony. no. No necesariamente. Yo solo traslado Sí. lo que leí. No, pero es válida la observación, pero no necesariamente. Pues puede mandar para palpar a tu municipio cómo te está viendo la gente en la actuación. O para conocer O las para necesidades conocer de sus la problemas gente. de la gente Claro. y poder llevar una iniciativa. Lo que pasa es que tradicionalmente esa ha sido la situación. Es decir, yo contrataba no asesores, sino activistas políticos que iban a ejercer precisamente una actividad partidaria. No, ese tipo de plaza lo que permite, por lo menos así lo quiero interpretar yo, es el hecho de reconocer cuáles son las necesidades que tiene determinada población. Puede hacer que la de el municipio X sea diferente a la del municipio Y, la veo y hago una propuesta. Eso es lo que teóricamente debería de hacer. Ahora, ¿quién va a determinar si eso que estamos discutiendo es así o no fue así? La auditoría. La auditoría de la Corte de Cuentas es la que va a determinar quién es el contratado, cuál fue la plaza para la cual fue contratado, si su salario es proporcional a lo que está, si hubo resultado de esa contratación a través de informes, etc. Pero eso no lo podemos saber mientras esa auditoría no esté todavía terminada. Julio, y ese fondo que maneja cada diputado para la contratación de personal, el salario que le pone a esas personas que ha contratado, ¿verdad? El diputado decide cuánto le paga a cada quien. Allí también como que hay algo que hay que regular. Lo que pasa es que no es que el diputado tenga el dinero en su mano. No, claro, no. ¿Verdad? Él tiene una asignación presupuestaria, así se llama, del cual él determina, y ahí sí creo que es una discrecionalidad en cuanto a la asignación del salario. ¿Verdad? Hay una máxima que se establece que a mayor responsabilidad pues debes de ganar mayor salario. Entonces tú pones por colaborador jurídico, por decirte una plaza, 1,200 colones. Ok, eso debería ser igual para todos. ¿Por qué? Porque desempeñan la misma actividad. Entonces ahí estás homogenizando todos los salarios acorde a la función que tiene la plaza. Entonces, ya inventarte otro tipo de plazas, pues esas son... Porque también hay asesores de asesores. Bueno, ¿y tú crees que un asesor económico, un asesor financiero, hombre, pongamos los pies sobre la tierra, se va a ir por $2,000? De verdad, o sea, si en realidad le querés dar el calificativo de asesor, estoy hablando de una persona que tiene trayectoria, que tiene un profesional, haría que le pagaras $4 o $5,000 a un profesional de estos que te asesoran. Ojo, los diputados, la obligación que tienen es crear las condiciones para que este país se desarrolle. Y tú no le puedes obligar a un diputado a que sea todólogo, como hay muchísimos en el país que quieren saber. Tenés que tener especialistas y los especialistas cuestan. Muy bien, son las 8 de la mañana con 29 minutos. Rapidito pasó el tiempo, hay que hablar de otros temas también. Y ya vino el desayuno de San Martín, Diana Verónica. Ya vino San Martín, estoy viendo allí, compañero, que tenemos pan chapata con huevo, también croissant, me parece que hay yogur con frutas y granola, siempre nos mandan algunos exquisitos pancakes en varias versiones, y recuerde que en San Martín usted puede estar disfrutando otros platillos riquísimos. Bueno, ¿y tu platón típico, compañero? ¿Ya fuiste? ¿No has ido todavía? Bueno, pero el platón típico ahí está en San Martín, así como lindos detallitos de temporada que solo los encuentras en San Martín, como las tazas con diseño de El Salvador. Puedes encontrarlos en San Martín o puedes pedir el servicio a domicilio en el 2215-1515. Y si no, también pueden contratar ¿a quién? A las amigas de Línea Rosa, pida su viaje al WhatsApp 6200-4491 o a través de la Línea Rosa app. Seguridad, comodidad 24/7. Ya volvemos. Bueno, son ya las 8 de la mañana con 37 minutos. Nos acompaña Julio Valdivieso. Julio, una de las informaciones más importantes a nivel económico es portada hoy en muchos periódicos. 1.615 millones de dólares de inversión en puertos. Gilport Holding Inc. hará la inversión privada más grande en la historia. Dice acá,
La empresa es una empresa turca que junto con CEPA van a crear una sociedad de economía mixta. Y dice acá, Unión Portuaria del Pacífico incluirá los puertos de La Unión y Acajutla. Y la ministra de Economía ha estado hoy en la televisión y ha dado más señales sobre esta situación. Ya te voy a comentar algunas declaraciones. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, yo creo que esto cumple la tercera parte que el presidente anunció, que era la fase 3 del plan económico. Lo reafirmó ahora también la ministra de Economía, precisamente en una entrevista en Diálogo 21, ¿verdad? En el cual se establece, estás hablando que una de las inversiones directas más grandes que han habido, estás hablando de 1.600 millones, un poquito más. Esto lo que hace inferir es que el presidente le está apostando de alguna manera a un polo de desarrollo, que es, además ahí, por lo dicho por la propia ministra, va proyectada también el aeropuerto. Algo que resaltó mucho, ella dijo que en una segunda etapa el calado esta empresa que ha sido contratada. Quitemos la palabra que no es ni adjudicación, no, porque la figura que han utilizado con muy buen tino, te advierto, yo soy muy receloso como abogado el tema de los asocios públicos privados, ¿verdad? Creo que la figura que data de muchísimo tiempo. Se creó una ley de asocio público-privado. Sí, pero te voy a decir, la figura de una sociedad de economía mixta, que es una sociedad anónima con menos restricciones que regula el Código de Comercio, es una relación comercial. Creo que deben de ponerle muchísimo coco al gobierno en el sentido de que tiene que haber un acuerdo de accionistas donde se regule por lo menos 3 puntos básicos, que me imagino que lo deben de haber tenido. Y es el hecho de tener, por ejemplo, establecer determinados temas con llave. Por ejemplo, que se reparta dividendos al final de cada año en porcentajes. El nivel de porcentaje entre el Estado y el privado es determinante. ¿Por qué? Porque en una sociedad anónima, que es la naturaleza de las sociedades de economía mixta, la parte accionaria, el que tiene la mayoría, es la que toma las decisiones. Una acción más y tenés la decisión total. Y no sabes, porque no lo sabemos cómo fue este proceso, no sabemos cuántas acciones. ¿En qué porcentajes? ¿En qué porcentaje están? Me imagino que lo deben de tener regular, de tal manera que el Estado tenga la incidencia. Pero en términos generales creo que le apuesta el presidente a una infraestructura, a una tecnología, ¿verdad? Sobre lo cual va a afiancar los próximos desarrollos en esa zona. Acordate que el puerto de La Unión estuvo por mucho tiempo. Fue inaugurado en el 2009 y desde entonces no se ha hecho mayor cosa. Creo que hay un tema de asolvamiento también ahí que lo van a ver, porque no pueden entrar buques de determinado calado por el nivel de asolvamiento. En fin, pero en términos generales creo que eso es lo que el país necesita, una inversión directa. Si no viene inversión, no vamos a salir adelante, Julio, en el tema económico. El presidente habló de un milagro económico. Y ya, ¿bajo qué modelo? O sea, la pregunta es, ¿cuál es el modelo que estaría siguiendo? Le preguntamos y nos dijo fuera del aire un importante economista, a quien le tenemos mucho respeto, dijo, por el andamiaje legal que está creando desde la Asamblea, a él le parecía que era una especie de modelo tipo Mónaco, Las Vegas con testosterona cripto. Yo creo que el modelo... Algo así. Las reglas del juego son exactamente las mismas. Es decir, una sociedad de economía liberal, desde mi óptica, no hay regulación de precios, no hay control de precios, aquí invierte el que quiere invertir. Es decir, ¿qué es lo que está pasando? Simplemente el problema de este país no era un problema de leyes, era un problema de aplicación. Y ahora ha visto el tema, lo ha puesto de relieve. La economía va a ser por los próximos, no 5, 10 años, el eje fundamental del gobierno. Este y el que pueda venir en los próximos 5 años. ¿Por qué razón? Porque la economía no se reactiva por decreto. Si vos no puedes decir, bueno, a partir de mañana o del 30 de septiembre, ya todo esto.
no. Vamos a tener crecimiento. Tenés que ir creando las condiciones necesarias para el despegue económico. Y eso parte por establecer reglas del juego claras. En este caso, estás hablando, ¿vos crees que esta empresa que viene a invertir más de 1.600 millones, pues vio que salió ahí, voy a ir hacen todo un análisis, un due diligence de todo lo que pasa para poder arriesgar en un momento determinado? Porque la inversión es por 50 años. Por eso la decir, empresa es por 50 años. es decir, no podés decir, hey, me equivoqué y ya me voy y agarro mi... Estás hablando de esta cantidad enorme de plata. Entonces, de alguna manera han de haber hecho una evaluación, le fue atractiva, y eso es lo que debe hacer el gobierno, crear condiciones necesarias para que el sector privado, o el sector, en este caso el inversionista, haga la apuesta que le está haciendo. Yo creo que bien por el presidente, bien por el país que está abriendo esta oportunidad, no solo en el tema puramente de infraestructura como tal, que te va a permitir descargar y todo, sino también en la parte tecnológica, lo que va a aportar, ¿verdad? Porque después de todo este tiempo de los 50 años, todo lo que esté ahí le queda al Estado. Mira, aquí estoy, leo un tuit de Diario El Salvador, dice: El Salvador atrae inversiones de firmas tecnológicas, una serie de normativas impulsadas en la administración del presidente Bukele buscan posicionar al país como un hub tecnológico, pero para que eso suceda tiene que haber educación. Sí, y paralelamente tiene que ir creando todo el perfil de qué gente es la que vas a necesitar. Y esto volvemos al tema que te decíamos, of the record. Ya creo que llegó el momento, y no se vayan a molestar mis colegas, ¿verdad? Pero vemos 45,000 abogados en este momento, no sé cuántos economistas, no sé cuántos administradores de empresas. Creo que debemos de ir viendo qué perfil de profesional necesita este país en una nueva realidad. Y ahí quisiera meter mi cuchara. Ingenieros. No necesariamente son técnicos, sí. Técnicos. Hay buenas noticias en ese aspecto desde el sector privado. Tony recientemente pudo entrevistar al señor de Indufom, que va a crear una universidad, pero un centro técnico precisamente para llenar ese vacío de gente que se necesita con especificaciones técnicas que la industria ya está demandando. En los próximos días vamos a hablar sobre este proyecto también, la Universidad Key, que lidera don Roberto Crit. Ya nos confirmaron que van a estar con nosotros en los próximos días. René Toruño de Indufom le va a meter más de $200 millones a un centro un técnico. centro técnico de capacitación. De capacitación. Viene esta otra universidad precisamente en ese rubro. O sea, te voy a decir. Y eso es bueno. Yo lo comparo en un estudio que cuando yo estaba dando clases en la universidad, mirábamos el desarrollo de México. México en la década del 50 tenía la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, que es enorme, pero a la par tenía el tecnológico. El TEC. Es decir, el famoso TEC de el famoso Monterrey. TEC, pero también tuvo la visión, hay gente, y hay que decirlo, o no tiene, dijéramos, la capacidad para desarrollar una carrera universitaria, no tiene los recursos para hacerlo. Entonces tú abrís a un lado la parte técnica de 2, 3 años, y después ya una vez este muchacho se gradúa, pues si quiere seguir su universidad, puede arrancar de ahí para su universidad, pero ya tiene una base al respecto. Vos no sabes, y esto te lo hago con propiedad, yo di clase por más de 25 años a nivel universitario. ¿De qué, Julio? Dice, de Derecho. Ajá. Pero te puedo decir, ves el perfil de la gente que te llegaba, unos no convencidos, que llegaban ahí porque el papá los mandaba. Porque no le gustan las matemáticas. No le gustaban, aunque sea Derecho, estudiar. A ese nivel llegábamos. Y esto no puede seguir, de verdad. Y te lo puedo garantizar. Aquí es más barato, fíjate bien, la educación universitaria que la de kinder. Increíble a eso. Aquí este país necesita una reforma estructural en el tema de educación. De lo contrario, no vamos a salir de donde estamos. O te vas a quedar siempre con el tema de puramente maquila, que vemos que no le están apostando por ese lado. Le estás apostando por un nivel de plaza totalmente diferente. Entonces yo no veo hoy por hoy
cuál va a ser los roles en los próximos años. Aquí se perdió los talabarteros, no sé si ustedes se pueden. Los que trabajan en el cuero. Sí, se perdió, es decir, nadie te estaba hasta este momento, nadie le apuesta al tema del el técnico en radio, antes así se decía, técnicos en radio y televisión, ¿verdad? Ahora con las computadoras, hay gente que por cambiarte un switch, un fusible, $50. No es porque le cambié, es para saber que ahí estaba el problema. Exacto, eso es lo que estás pagando. Eso es lo que estás pagando. Entonces, como que la gente no ha entendido. Yo creo que el país debe reflexionar. Suficientes profesionales tenemos hoy por hoy que no tiene capacidad de absorción. ¿Y sabes qué es lo que pasa? Que frustras a este muchacho. Te voy a hablar por mi profesión. Hay gente que sale de abogado creyendo que el mundo le va a cambiar. Hace poco en las redes sociales vieron ustedes a una persona que vendía dulces en un bus y tenía la calidad de abogado. El fiscal. Por cierto, que lo quiero felicitar al señor fiscal. Esa acción de decir, si alguien lo conoce, por favor, dígale, le vamos a dar la oportunidad de que haga todo. ¿Te puedes tú imaginar? No es que sea peyorativo el trabajo, porque ningún trabajo es malo y al contrario dignifica al ser humano. Pero una persona que se preparó durante 6 años para el ejercicio profesional de jurisprudencia y te venís que en la práctica no tiene capacidad para absorberlo, ¿a dónde termina este señor? Sobreviviendo. ¿Tú crees que no está frustrado contra el sistema? Ahora, eso para avanzar en ese punto, Julio, lo que se necesita es un diálogo entre sector privado y el Estado para definir hacia dónde vamos, cuáles son las necesidades y qué tipo, cómo vamos a capacitar a la gente. Porque uno de los grandes problemas económicos de este país es la falta de empleo, lo dicen las encuestas, ¿verdad? Se está dando ese acercamiento Estado, inversionista privado, empresa privada, para conjugar esfuerzos que lleven a eso de lo que estamos hablando. Debería de tenerse, por un lado, se acaba de tirar la nueva ley de educación superior, que es la que permite, dijéramos, cómo poner las reglas del juego. ¿Qué estamos pensando? Primero tenés que definir qué profesional querés sacar. O sea, no es lo que a mí se me ocurre, es lo que el país me está demandando. Por eso decía, exacto. Entonces, vos le decís como sector privado, mira, yo necesito este perfil de profesionales, ustedes que son los técnicos, prepárenmelo. Y así debería de ser ese binomio entre el sector privado y el sector universitario. Y a nivel de educación pública, no universitaria, estoy hablando de primaria, secundaria, bachillerato. Estamos complicados. Si no hay una reforma de verdad, la educación primaria, la educación secundaria, y hoy, antes era todavía más marcado, Tony, porque el éxodo, la migración de las personas por el tema de las maras, se iban, no terminaban. Habían, dijéramos, zonas que estaban estigmatizadas, de los que ahí venían, todos eran mareros, incluso para la asignación de plazas. La gente falsificaba y decía que no vivía en determinada colonia porque si ponía el nombre ya, desde ahí ya sabía que era. ¿Tú crees que la migración ha disminuido? O sea, que se va menos gente. Sí, yo sí creo. Bueno, siempre va a haber, porque la migración tiene diferentes causas, ¿verdad? Bueno, nostalgia, otra porque se quieren ir, y una que era la migración forzada, que era aquella gente que no se quería ir, pero si se quedaba la mataban y la obligaban. Esa creo yo que ha disminuido en un 100%. El tema de la reunificación familiar, ¿verdad? Que es otro aspecto importante. Otro aspecto también, pero ¿qué es lo que estás viendo aquí? Es cuál va a ser el diseño educacional por los próximos 25 años. Mira, Costa Rica, envidia de la buena. En el tema educativo. En el tema educativo, ¿por qué razón? Porque se pusieron de acuerdo para que esté quien esté en el gobierno determinado sea una apuesta de país. O sea, vos no podés llegar, construir y el otro que llega venga a votar porque no era de su misma visión, ¿me entendés? Eso no puede seguir en el Pero país. para eso necesitas acuerdos de país. E insisto, Julio, no solamente tiene que ver con el tipo de
actividad económica No, que vas a desarrollar. tiene que haber acuerdos de nación con todos los sectores. Aquí no vamos a salir adelante si no se toman en cuenta todos los sectores. Ahora, el presidente tiene una alta popularidad, o sea, es inédito lo que... Él puede empujar un programa. Él puede empujar un poco, o sea, tiene todo a su favor. Tiene todo. Creo que ese es uno de los mayores legados que le puede dar al país, sobre todo en el tema de la visión estratégica, en el tema de la educación. Ok. Son las 8 de la mañana con 53 minutos y dijimos con Julio que íbamos a hablar de todo un poco y él en la pausa comercial nos sugería unos temas. Pero para abordar en el programa el tema del tráfico vehicular, el tema de la conducción, Julio, hay leyes pendientes en la Asamblea Legislativa, hay reformas pendientes, de hecho estuvimos hablando hoy temprano sobre ese tema. Porque vienen ya las fotomultas exacto. En la Monseñor Romero, en curvas del Papaturro. Mientras no esté aprobada la normativa, eso no se puede dar. Sí, exacto, no es necesario que lo apruebe. Pero regresó con observaciones del Lo que presidente, pasa es que ahí es donde tenés que revisar las nuevas multas y todo esto. El proceso de formación de ley tiene varias etapas, ¿verdad? Cuando un decreto aprobado lo observa el presidente, solo lo observa por dos razones, por inconveniente o por inconstitucional. Si lo observa por inconveniente, lo regresa a la Asamblea Legislativa, analiza las observaciones y si no le hace caso, dice no, nos vamos así y supera las observaciones y lo manda a publicar. El problema aquí es que no sabemos si superaron las observaciones, no sabemos si se mandaron a publicar. Lo que sí te puedo decir es que no hay en el diario oficial, por lo tanto debo asumir que no hay tal decreto aprobado. Sí, lo último que supimos es que estaba en discusión, había regresado a discusión a la Comisión de Transporte. Mientras no salga y se convierta en un decreto y después en ley, no se puede hacer de cumplimiento. Pero el ministro de Obras Públicas dijo, la autopista Comalapa, la curva del Papaturro, en la carretera hacia el Puerto de la Libertad. O puede ser que ya esté. La Monseñor Romero serán las primeras 3 vías en las que el ministerio comenzará con la implementación de las fotomultas. Pues sí, serán las primeras. No es que dice, estas van a ser ya a partir de ahora. Yo tengo que interferir que tienen que esperar a que esté, a menos que ya esté aprobada la ley, no nos hemos dado cuenta, ¿verdad? Tengo que hacer esa aclaración, ¿verdad? Porque no puede imponer algo que no esté habilitado en la norma, así de sencillo. Y las fotomultas deben de estar. Bueno, partí de la base que hay un principio que rige todo el actuar de la administración, y estoy hablando en el deber ser. El deber lo que ser. estás diciendo es que este anuncio no puede materializarse mientras no tenga mientras la base legal. Es que los funcionarios no tienen más facultades que las que expresamente les da la ley, señor. Si no, cambiar esa disposición, pues. Pero mientras eso no se dé, yo debo interpretar, o yo no estoy seguro y hay una ley, ¿me explico? O el ministro está diciendo, mire, hasta que tenga la ley voy a empezar por estos 3 puntos. Pero no es que de la noche a la mañana va... Y no. Bueno, ahora, en todo caso que no, es que tiene... De verdad, pero ahí es falta de voluntad. sí, de porque verdad. cuando quieren hacer las Pero cosas más rápido, que esto, yo le llamo sentido común, por Dios santo. Acabas de invertir en mucho dinero en semáforos, entre comillas, inteligentes. No, el semáforo no es inteligente. El semáforo es operado por alguien y ese es el que tiene que tener la suficiente inteligencia para saber. Pero ¿de qué sirve tener un semáforo en esas condiciones? Y tú ves que hay agentes del BMT o de la policía que no le hacen caso al semáforo y empiezan ellos a... Te digo yo, ¿qué sentido tiene? La gente se estaciona en doble fila, hay una anarquía total de verdad. Creo que el país tiene que cambiar ya esos paradigmas. Y no acepto, porque cuando esta gente va a otro país, se comporta de manera diferente como se comporta en El Salvador. Por lo tanto, no es problema de cultura, no es problema de educación, es problema de aplicación. Y de voluntad de querer hacer bien las cosas, porque lo mismo sucede con la basura, Julio. Que en otro país no tiras la basura en el suelo. Pero a ver, hay que distinguir. Estados Unidos es un país de reglas, que tú sabes y te educan desde pequeño que si rompes una regla vas a tener consecuencias.
¿Y cómo es que la misma persona ya se comporta diferente aquí? Porque aquí hacen y lo hacen y no lo tienen. Yo te quiero denunciar. Por ejemplo, las alcaldías deben de regular el ruido estridente. Muchos hoy en estas vacaciones, es una denuncia formal para la alcaldía de ahí, de toda esa zona de la Barra de Santiago. Era increíble que eran las 3 de la mañana y gracias a Dios la policía reaccionó y llegó a parar. No puede ser que bajo la figura de alquilar los ranchos llegue Mundo y Raimundo a dañar la tranquilidad de todo esto. ¿Qué tiene que hacer la alcaldía? Regular el horario, ¿verdad? Para que la gente pueda estar en paz, hombre. Ya no podemos. Nos quedan 2 minutos. Mencionaste a las alcaldías y ahora hay mayor territorio. Territorio con el mismo recurso. Distritos. ¿Qué has notado algún cambio? Algo. No, y creo que no se va a notar por los primeros 3. Si simplemente resolver los problemas de un municipio era complicado, ya no te podrás decir, el de Chalatenango, ¿cuántos municipios maneja una sola alcaldía? Una. Si te vas aquí a San Salvador, exactamente igual. La Unión solo tiene 2. Lo que pasa es que no se dimensionó la cantidad de problemas que asignadas a una sola. Antes estaba repartido, ¿verdad? Entonces, cuando yo te hago este señalamiento, y ojalá los alcaldes, en este caso de Huaymango, ¿verdad? En Jujutla, que regula toda la zona de la costera, emitan las correspondientes ordenanzas contravencionales regulando el tipo, porque de lo contrario, ustedes, los alcaldes, van a ser los responsables. Mucha gente está planteando ya demandas ahorita elaboradas para obligar a que esto se cumpla. Y eso pasa por empezar a cambiar nuestra mentalidad. No se puede. ¿La ciudadanía está tomando acción con estas alcaldías? Sí, de hecho. Bueno, Julio, gracias. Son 9 las 9 de la mañana. Si me permitís un minuto. Adelante. Nada más, esta semana pues vi ahí una comunicación del expresidente Funes, ¿verdad? En el cual hizo alusión a mi persona. Yo he sido muy respetuoso, porque no me gusta personalizar, porque cuando uno personaliza pierde, pero dado que ello se me imputa de que pudiera estar en unas redes de opinadores del señor Porfirio Chicas a través de una información del Faro, quiero decirle a don Mauricio que la señora Roxana Lazo, desde el 2020 estoy esperando la entrevista que me pidió que íbamos a hacer para aclarar este punto. Todavía la estoy esperando a pesar del montón de veces que yo mismo, aquí tengo los chats, en eso, le hago un atento llamado a El Faro, si se quiere acercar, que lo hablemos, que lo digamos, para demostrarle que todo lo que dijo en ese momento de que nosotros pertenecíamos a una red de opinadores, creo que es atentatorio, sobre todo porque no es cierto, todos tenemos una trayectoria que cumplir. Ahora, si usted me pregunta que si es amigo de don Porfirio Chicas, por supuesto, nunca lo he negado que soy amigo de él. No sé si él de mí, pero en el caso mío. Pero de eso, a que él controla una red para que nos digan las cosas buenas y las cosas malas, está totalmente equivocado. Y tenga cuidado, ¿verdad?, los señores del Faro, en aseverar algo que si no tienen las pruebas se van a comprometer. Aparte que aquí todos somos amigos. O sea, pues sí, no, pero, pues sí. pero no o sea, puedes decir que porque soy amigo tuyo, exacto, y ya vos me tenés comprado. Saludos a Porfirio. Y saludos a Porfirio, todos somos, yo conozco a Porfirio. Pero creyeron que porque somos amigos, es más, les dije, sí, lo conozco. Cuando ella me pregunta, es su amigo, es mi amigo, y eso es un delito. ¿Es un delito? Bueno, ustedes son comunicadores, no son amigos de él. Claro. Y no por eso van a decir de que él los está, digamos, manipulando esa información. Los saludamos el día que nos entregaron un reconocimiento, Tony. Sí. Ahí los saludamos. Y a su esposa. A Mónica también Ricardes. A Mónica Ricardes trabajó conmigo también, Mónica. Ajá, Mónica recibió un reconocimiento y Porfirio andaba con ella. O sea, y ahí nos saludamos todos, viejos conocidos, pues. Así que gracias por permitirme. ¿Qué tal el yogur? Bien. Muy bien. Así manténgase, don Julio, así manténgase. Gracias, Julio, por tu visita. Si quiere volver a escuchar esa entrevista, pongan atención a lo siguiente. Si quieres volver a escuchar esta entrevista, ingresa a 360podcast.sb, el primer hub de podcasteros salvadoreños.
Sigue a Diana Verónica y Tony la entrevista en Spotify, Apple Podcast, Amazon Music, YouTube Music o TuneIn. Esta fue una producción de 360podcast.sv.